Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio. Hoy seguimos con esta serie sobre el Abba y vamos a ver otra característica o esencia del Abba, porque él se manifiesta de muchas maneras. Por eso habla, la palabra del Señor habla de la multiforme gracia del Señor, o sea, muchas formas de él manifestar su favor hacia nosotros y sus bendiciones y sus misericordias a favor siempre de la humanidad. Hay algo que nos vamos a mirar hoy, es el Abba sanador, el Abba sanador o Rafa. Él es nuestro sanador, él es mi sanador, él es mi restaurador. Bueno, cuando hablamos de sanidad estamos hablando de un tema que abarca todo el ser integral. Estamos hablando de una sanidad completa. Porque muchas veces relacionamos sanidad solamente con, o sanar solamente con quitar tumores, dolores, enfermedades y cosas corporales. Nosotros debemos entender esa palabra sanar, que es una palabra global. Cuando hablamos de sanar estamos hablando también de volver a restaurar una persona a su estado normal, volverla a poner en el estado normal. Cuando hablamos de sanarla, es volverle a recuperar todo su potencial, toda su fuerza, todo su vigor y volverla a reconectar. Entonces, hablando desde este punto de vista de lo que es sanar, lo que quiere el Señor hacer en nosotros, y hay una cita que nosotros, yo creo que muchos conocemos, los que no son nuevos, los que son nuevos, perdón, de pronto no lo han escuchado, pero en segunda de Crónicas 7:14, cuando Salomón acabó el templo y el templo de Dios, y empiezan a hacer sacrificios y todo esto, y ya Dios en este capítulo hace un pacto con Salomón, y Dios le dice a Salomón lo que iba a hacer con esta casa, con la casa que él había escogido y el lugar que el Padre había escogido para que se hicieran sus sacrificios, para que el pueblo fuera a buscarlo, para que él fuera a adorarlo. Y acá en segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tremendo. Entonces dice que Dios le dice a Salomón, le dice: bueno, si el pueblo pues peca y viene a este lugar e invoca mi nombre, me oran, buscan, se humillan, yo los voy a escuchar desde allá arriba, desde los cielos, los Shamaín, los cielos, los voy a escuchar y voy a sanar. ¿Qué? Y si se convierten de sus malos caminos, o sea, hacen un paro, y entonces yo voy a sanar. ¿Qué? Voy a sanar la tierra. Habla de una sanidad de la tierra. Y es muy interesante porque no habla de una sanidad corpórea. No dijo: ay, voy a sanar la persona. No, voy a sanar la tierra. Está hablando de algo integral, porque si no hay tierra, pues no hay herencia. Y si no hay herencia, no hay donde levantar una casa, o levantar una viña, o levantar un huerto, levantar un lugar, levantar un altar para el Señor. Si no hay tierra, entonces cuando está hablando de que el Abba quiere sanar la tierra, está hablando de lo que somos nosotros, en el lugar donde nosotros fuimos plantados por el Padre. Quiere el Padre trabajar en esa atmósfera, sanar la tierra y sanar la atmósfera donde nosotros nos movemos. Y es lo más importante, que haya una sanidad en la atmósfera. Cuando hablamos de una sanidad en la atmósfera, estamos hablando de ese entorno familiar, de las personas que nos rodean, del lugar donde nosotros nos movemos, porque cuando habla de sanar la tierra, está hablando de que si la tierra no es sanada, pues no se puede tirar la semilla. Y para que la tierra sea buena y productiva, necesita ser sanada. Y al ser sanada la tierra, se va a poder tirar la semilla, y la tierra va a estar apta para dar su fruto. Entonces, para que la tierra pueda ser sanada,
dice que si se vuelven de sus malos caminos, o sea, eso es coger y limpiar el barbecho. ¿Qué es el barbecho? El corazón, empezar a picar la tierra, revolverla, empezar a echarle ciertos componentes para matar a la tierra. Muchas veces le echan cal para que se mueran los parásitos de la tierra y empiezan a echarle otros nutrientes para poder tirar la semilla y que esa tierra esté apta para que la semilla muera. Y al morir la semilla va a poder convertirse en una planta y va a poder dar fruto. Entonces acá el Padre que está diciendo, si ustedes se convierten, se vienen de sus malos caminos, va a sanar su tierra y en otras palabras van a estar aptos para ese proceso de muerte donde el poder de la resurrección les va a dar vida. O sea, supuestamente ustedes van a morir, supuestamente no van a morir y van a resucitar al plan y al propósito que yo quiero. Entonces el Padre está hablando que va a sanar la tierra, o sea, va a sanar nuestro entorno, va a sanar nuestras vidas para que esté apta, para que toda semilla que viene del Padre pueda dar el fruto que el Padre desea en nosotros. Porque si la tierra no está sana, por mucha semilla que se tire, pues no va a producir lo que la tierra pudiera producir. Entonces necesitamos prepararla. Entonces el Padre habla de una sanidad de la tierra. Le estaba diciendo al pueblo, mire, si ustedes tienen sana la tierra, tienen asegurada que la provisión, tienen asegurado el sustento, tienen asegurada la herencia para la próxima generación. Entonces nosotros tenemos que buscar ese Abba que sana o ese Rafa que sana, que empiece a sanar nuestra tierra, porque no podemos pretender entrar a una bendición sin que nuestra tierra sea sanada, porque muchas veces queremos entrar es al revés. Entonces necesitamos entrar a sanar la tierra. Y cuando el Padre empieza a sanar la tierra, pasa algo muy bonito que habla en Isaías 27, cuando dice que Él va a empezar a cuidar de día y de noche la viña para que nadie le haga daño y que pueda y que ya no lo van a afectar ni los espinos ni los cardos. Vamos a leerlo. Y que el Leviatán tampoco va a poder hacer daño. Vamos a mirar todo esto que es muy interesante. Vamos a mirar Isaías 27:1. Dice, el Abba quiere cuidar la viña de día y de noche. Isaías 27:1. En aquel día Yahweh castigará con su espada dura y grande, fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando hablamos del Leviatán en la cultura judía, es un pez grande o es un monstruo marino que se va a servir de comida en un banquete celestial. Cuando los justos vayan al banquete celestial al cielo, se les va a servir de esa carne de Leviatán, se dice en la cultura judía. Pero vamos a lo que es la demonología. Los demonios. Leviatán gobierna en las aguas y es un espíritu, es el espíritu de envidia, es un espíritu de envidia, y la envidia es algo muy destructivo, porque la envidia, ¿qué hace? Atacar la viña, atacar la tierra, atacar la herencia de nosotros, porque ahí es donde nosotros tenemos el Padre, acá que está, vamos a mirar esto, y en aquel día cantá cerca de la viña del vino rojo. Yo Yahweh la guardo, cada momento la regaré y la guardaré, de día y de noche, para que nadie la dañe. Ojo, al principio habla de Leviatán, y habla que el Padre, o sea, lo va a castigar con su espada dura y fuerte, para que no le haga daño a la viña de día ni de noche, o sea, a la bendición que el Padre establece en nuestra tierra. O sea, que la bendición de nosotros puede ser atacada que de día o de noche. Entonces el Padre quiere empezar a traer una sanidad en nuestra tierra para que no sea atacada. Y una de las cosas más tremendas con las que podemos ser atacados es con la envidia o el mal de ojo, que es algo muy tremendo y muy terrible, que puede desacelerar y puede dañar y puede hasta enfermar a una persona y puede desacelerar, no diciendo que Dios no sea poderoso, pero muchas veces por nuestra imprudencia nos metemos en pruebas que el Padre no quiere que nosotros nos metamos. Entonces, al sanar la tierra, cuando el Padre empieza a sanar la tierra, nos empieza a dar un discernimiento para saber que hay fuerzas espirituales con las cuales nosotros tenemos que batallar, y saber que nosotros tenemos una guerra con Satanás. El Padre no la tiene, Satanás la tiene casada con nosotros, por decirlo así. Él le habló paisa, y el Padre nos da las armas a nosotros para que lo podamos vencer. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros somos los que tenemos que reclamar
todos esos beneficios y toda esa herencia que Él nos dio. Tenemos que pelear por nuestra tierra como hizo el pueblo de Israel, pelear por su tierra, pelear por su herencia, sacar a todos esos enemigos de la tierra. Entonces acá hay algo entonces dice que el Padre la va a cuidar y la va a guardar de día y de noche para que nadie le haga daño. Dice, no hay enojo, versículo 4, en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos. Los hollaré y los quemaré a una. O forzará alguien mi fortaleza. Hagan paz conmigo. Sí, hagan paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará. El verso 6 dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, y para echar raíces, ¿qué necesita? Necesita tierra, necesita un lugar donde afirmarse, para florecer y echar renuevos, o sea, como una planta va a crecer y va a llenar el mundo de frutos. Entonces está hablando de que necesitamos una sanidad en nuestra tierra, que es nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestra parentela, para que pueda cimentarse, para que haya un cimiento sólido en nosotros, podamos crecer, echar renuevos, o sea, que se vean frutos en nosotros, echar flores y llenar el mundo, o sea, que podamos extendernos y abrirnos. Entonces el Padre quiere, por eso es muy importante la tierra. Tenemos que entender desde este punto la tierra. Nosotros, y nosotros ¿qué somos? Polvo. El ser humano también representado, fue tomado del polvo, o sea que donde el Padre quiere tirar esas semillas para que crezca lo que el Padre pretende que sea hecho en nosotros. Pero hay que quitar los espinos y los cardos, que son ¿qué? Toda clase de maldiciones. Y hay muchas clases de maldiciones que también necesitan ser sanadas en nosotros y necesitan ser arrancadas de nuestras vidas. Y desarraigadas de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros decimos, sí, Padre, bendíceme, sí, pero en lo espiritual hay que ser específico. Tenemos que ser específicos. El Padre fue específico cuando hizo todas las cosas. El Padre, cuando hizo las 10 declaraciones con las cuales creó al mundo, el Padre fue específico con cada declaración. Entonces, acá otra cosa, cuando el Padre comienza a sanar la tierra, se va a ir la desolación de nosotros y va a empezar una reconstrucción, va a empezar una reedificación integral en nuestras vidas. Eso es lo que el Padre pretende cuando habla de una sanidad, una reedificación integral, porque uno que ve con mucha gente que pasa, nosotros hemos orado por muchas personas y muchas personas han recibido milagros muy tremendos y milagros de sanidad, de liberaciones y una cantidad de cosas comprobado médicamente, y ve uno que la gente no alcanza a echar unas raíces, ve que la tierra de la gente no alcanza a ser sanada y solamente se quedan con un milagro, y ahora, pero no hubo algo integral en ellos. Entonces, al no haber algo integral, la persona no alcanzó a cumplir ¿qué? El propósito, porque en el propósito uno alcanza a echar lo que dice esta palabra, echar, días vendrán que va a echar que raíces, o sea, usted se va a arraigar y va a empezar a echar renuevos, o sea, a ver cambios, y después va a ver los frutos al final de todo esto. Y todo este tema, cuando habla de todo esto, está hablando de sanar la tierra. Es un proceso paulatino, no es un proceso de hacer una oración de un día a la mañana, de un día para otro, perdón, de un día para otro, sino es un proceso paulatino donde Dios va haciendo la obra en nosotros a la medida que nosotros nos dispongamos a que el Padre trabaje en nosotros. Entonces, cuando hablamos de sanar o sanidad, hay sanidades inmediatas, o sea, hay cosas que Dios hace rápido, y hay sanidades progresivas, como en las personas. Hay veces que uno ora por una persona y la persona empieza a Dios a sanarlo, tiene una bola en el cuerpo y empieza a desaparecérsele paulatinamente hasta que desaparece. Hay otros que uno ora de una y desaparecen de una. Entonces el Padre nos muestra que en su soberanía Él determina cómo sanar, rápido, a corto plazo o a largo plazo. Entonces hay cosas que le pertenecen al Padre, y este tema es muy importante cuando hablo de esto, para darle paso a mi esposa, y es de sanar la tierra. Estamos hablando primero de sanar también lo que es la mente, la voluntad, las emociones, sanar nuestra manera también de pensar y transformar nuestro pensamiento, no conformarnos a este siglo. Entonces, porque si nosotros no sanamos nuestra tierra, como dice la palabra del Señor, la tierra nos va a vomitar, o sea, no vamos a poder echar raíces
y la tierra vomita a los moradores. ¿Por qué? Por causa de qué, del pecado, y porque no quieren restaurar su relación con el Padre. Tremendo este tema, porque con toda esta serie de lo que es el Padre, que hemos venido tratando el tema de la paternidad, y veníamos hablando del Abba, del papito mío, del papá, queríamos entrar a mirar otra faceta de cómo Dios se le revela a sus hijos. Y hay muchas más, vamos a ir estudiando porque hay un sinnúmero de facetas donde Él opera como el proveedor, como el guerrero, como Rafa, el sanador, y muchas más. Vamos a hablar hoy de Rafa, nuestro sanador, y a entender que hay una porción que le corresponde a los hijos. Y cuando, ¿se acuerdan que cuando viene el conocimiento viene la revelación? Luego de que viene la revelación, es como si se despertara la fe en esa área donde tú no tienes la revelación. Por eso la revelación va de la mano de la fe. Cuando la fe viene la revelación, inmediatamente se enciende la fe, y ahí es donde podemos bajar un milagro, donde podemos, es el punto de contacto, como el requisito para que el milagro se nos dé. Es por gracia, pero se necesita fe. Esta prédica de hoy lo que va a hacer, esta enseñanza lo que va a hacer hoy es despertarnos fe y saber que Dios quiere sanarnos, Dios quiere su pueblo sano. Es cierto que en ocasiones Dios permite tiempos, Dios permite pruebas, Dios permite desiertos donde está tratando con nosotros, y todo lo hemos podido de una u otra manera experimentar, porque no solo es la enfermedad física, como decía mi esposo, está la enfermedad del alma, o sea, en la mente, hay enfermedad O en en las las finanzas que nada emociones, sale. hay enfermedad en los matrimonios, hay enfermedad en las finanzas, En los hijos. hay muchas clases de enfermedades. Entonces no solo siempre que hablamos de sanidad, como que pensamos solo en el cuerpo, pero Él nos quiere restaurar totalmente, y aunque es cierto que a veces nos permite tiempos de aflicción, también es cierto que el deseo de Dios es que su pueblo esté sano, completamente restaurado, y que camine en salud divina. Vamos a mirar qué es salud, sanidad. Sanidad es recuperar o recobrar la salud. Y salud es un estado en que un ser o un organismo, escucha esto, no tiene ninguna lesión. Esto es muy valioso, y sería lo ideal que todos camináramos en salud divina. Imagínense, hablando en la parte del cuerpo, uno pensar que todo su cuerpo no tiene ninguna lesión, que su estómago no tiene ninguna lesión, que su parte, en la parte de circulación no hay ninguna lesión, que todo funciona perfecto, que su aparato, en lo endocrino, en lo hormonal, todo funciona como un relojito. Eso sería caminar en salud divina sin ninguna lesión. En lo mental, que no tienes problema ni de depresión, ni de ansiedad, ni de insomnio, ni de ira, ni de bipolaridad, ni que camina en completa salud divina, y poder decir camina en paz mental, tiene paz, que es salud mental, y decir no tiene ninguna lesión. A eso, ese es el deseo de Dios. No, y lo otro que dijo el Señor, esa promesa tan tremenda que dijo cuando lo sacó de Egipto, y dice que ninguna de las enfermedades que envían a los egipcios vendrán sobre ti. O sea, si obedeces la voz del Señor. Y acá tenemos que entrar en algo y distinguir algo muy claro. Vamos a tener que distinguir varias cosas cuando hablamos de una sanidad. Estamos hablando también, yo diría que una sanidad también va muy de la mano de lo que es la liberación. Y cuando hablamos de liberación, lo que decía mi esposa, es la revelación también. Entonces tenemos que ir distinguiendo varias cosas, porque puede venir una enfermedad. Una, por transgredir la palabra de Dios. Y al transgredir la palabra del Señor, el cuerpo va a somatizar, porque nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo es un estuche donde está el espíritu. Entonces el espíritu, al conectarse con el mundo espiritual, el cuerpo somatiza, porque este estuche está diseñado para estar sometido a unos parámetros del Eterno. Entonces tenemos que mirar
¿Por qué el cuerpo somatiza y varias enfermedades? Porque eso lo hemos hablado y me gustaría que habláramos hoy de Sí, eso, amor. amor. Varias cosas de por qué somatiza, pues, el cuerpo yo, bueno, Y para orar no, ahora por no, sí, sanidad, amor. pero para mirar ahí, Tremendo. aquí entrando en esto, por qué Ujú. somatiza el cuerpo, varias cosas, No, enseguida podemos excelente, hablar esto. excelente. Este tema da para demasiados perfiles porque pues, es totalmente integral lo que hablábamos de la sanidad. Y hay algo muy, muy bueno entender y es que cuando el pueblo salió de Egipto y pasó durante 3 días por el desierto de Shur, no tenían agua. Hasta que llegaron a Mara no podían beber agua porque las aguas eran amargas y quería explicar esto porque fue ahí en ese momento en el que el Eterno se le revela al pueblo como yo soy su Dios Rafa, yo soy su sanador. ¿En Tremendo. qué momento? O sea, él ya había hecho sanidades y vamos a mirar y todo lo que hizo por medio de Yeshua, pero en qué momento él se revela como el Dios que sana. En el momento en el que esas aguas amargas le dio la instrucción a Moisés, Moisés le oró y él le dijo que cortara un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ese fue ese milagro tan poderoso donde sanó las aguas, de ahí que decíamos ahora, no solo es la sanidad física, de hecho cuando él se reveló como el Dios que sana, lo hizo sanando unas aguas, un agua para que el pueblo pudiera beber, entonces ahí hubo también provisión. Hubo salud, porque sin agua, imagínese el ser humano, pues si por un desierto sería fatal. Entonces, Dios sabe que necesita su pueblo y en ese momento esto nos da una perspectiva muy grande de que sanidad no es solo físico y ahí fue cuando les dijo en Éxodo capítulo 15 versículo 26, yo diría la palabra y el fundamento de esta prédica que dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu Wow, sanador. tremendo Yo esa soy cita. Yahweh, tu Rafa. Yo soy Rafa, tu sanador. Entonces, miren que esto nos da, primero se está manifestando como quien dice, yo tengo esos atributos, tengo el poder y quiero hacerlo con mi pueblo y quiero que mi pueblo me obedezca y si me obedecen, entonces ustedes no van a sufrir lo que si las plagas y los que sufren, los que no me obedecen y no son pueblo. Aquí viene un tema que se abre ya y entonces es entender que toda enfermedad viene por causa del pecado. Entonces hay enfermedades Que que no son demonios, sino por desobediencia. Hay que distinguir uh-huh. que yo quería como tomar eso, pero termino, Yo amor. termino ahí, sí. Hay algo y es que hay enfermedades, toda enfermedad, porque desde que vino la muerte por el pecado, pues entró, fue por eso, por el pecado, ¿cierto? Acuérdese que Adán y Eva no había enfermedad. Pero entonces entra el pecado y entra la enfermedad. Entonces, habrán casos donde pues, ninguno podemos decir que no hemos pecado, obviamente. Entonces ahí ya entramos todos quedando porque todos hemos pecado, pero hay otro componente que lo hemos manejado y sabemos si es la parte de la iniquidad, porque entonces viene y alguien dice, bueno, pero yo no, yo camino más o menos, pues trato de caminar en el temor a Dios y veo que hay gente que no busca de Dios más sana que yo, pues puede ocurrir todo esto y ahí es donde no podemos, como dice la palabra, mirar qué hace el de afuera, el impío. Dios tiene un trato conmigo como hija y tenemos que tener claro el tema de la iniquidad. Habrán cosas que de pronto yo no he hecho tan graves para estar pasando una situación, pero sabemos que está también el tema de la iniquidad, pero resulta que Yeshua también llevó nuestras iniquidades, ¿cierto? Entonces Dios quiere finalmente que su pueblo esté caminando en salud y lo que les decía ahora, que tengamos situaciones temporales de enfermedad, porque Dios necesita tratar algo con nosotros, no quiere decir que ese sea el diseño de Dios y menos el sueño de Dios. El deseo de Dios es ver a su pueblo sano, en salud divina, recuerde, sin que ninguno de sus sistemas tengan ninguna lesión. O sea, que todo esté como un relojito trabajando. Ese es el deseo de Dios. Sí, y lo otro es que tenemos que entender
volvemos lo que decía ahora, ninguna, si obedeces, y cuando hablamos de obediencia, aquí se enfrascan varios temas y hay que mirarlos y desmenuzarlos muy bien para poder entender qué es el pecado. Cuando hablamos de pecado, es tirar una flecha y errar, o sea, no dar en la diana, o sea, es tomar malas decisiones, es errar en el blanco. Todos los días tomamos malas decisiones, todos los días tomamos decisiones erradas, y bueno, Dios tiene misericordia de nosotros y tenemos que pedirle siempre mucho la misericordia a Dios, porque el pecado es tomar malas decisiones, o sea que todos a veces nos asociamos con el que no tenemos que asociarnos, empeñamos nuestra palabra contándole a alguien que no tiene la suficiente madurez algo y resultamos en un problema. Y así una cantidad de cosas que hacemos a diario. El pecado es no dar en el blanco. Entonces, ¿cuántas veces no acertamos en lo que es la voluntad de Dios? Entonces, y otra de las cosas, si oyes atentamente, acá se está involucrando lo que es la emuná y la fe. ¿Por qué? Porque el oído está muy cogido con la fe, porque cuando hablamos de fe, que yo tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, estamos hablando, la fe es igual a saber escuchar y saber obedecer. Mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen, o sea, al reconocerla y seguirla va a haber una sanidad, va a haber una libertad. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios, Dios se vale de muchos medios para llamar nuestra atención. Y hay veces esos medios es el que el cuerpo somatice con cosas. Dice que ninguna maldición viene sin causa. Amén. Entonces, hay una causa, hay una razón por la que estamos viviendo algo. Ahora, si tenemos la ira, ¿por qué viene la ira? Porque hubo derramamiento de sangre en esas generaciones atrás. ¿Qué hace la ira? Y se somatiza en el cuerpo. ¿Cómo somatiza? Va a dar problemas en el corazón. La ira hace que el corazón, a una persona le puedan infartos o empiecen a sufrir del corazón. La ira lo lleva a uno a eso, lo lleva a que tenga problemas de gastritis también. Entonces hay que llevar a la persona con el entendimiento a renunciar o a pedir perdón por ese derramamiento de sangre, y no que echar fuera todo demonio de enfermedad en el corazón. No, tenemos que mirar y buscar la raíz y buscar por qué es lo que está sucediendo y por qué está somatizando ahí. Los problemas de locura, cuando vemos problemas de locura en una casa, que hay personas que hay problemas de locura muy en general, tenemos que entrar a revisar que hubo mucha brujería y satanismo allá atrás. Hay que pedir perdón por todos esos pecados de brujería y hechicería y satanismo. Hay que empezar a mirar todo eso. La locura y el delirio viene por todo eso, y por desobedecer. Allá en Deuteronomio habla por no haberle servido con gozo al Señor, y bueno, una cantidad de cosas allá atrás. Y otra de las cosas es que también cuando vemos los problemas, también en la cabeza, lo que son migrañas y cosas, también dan mucho por la desobediencia a los padres. Eso somatiza en la cabeza. Muchas veces también otras partes de lo que es la ira también somatiza en la espalda, o sea, dolores crónicos en las espaldas, en las escápulas o en las espaldas, que se traducen a un estrés extremo y que puede bajar también las defensas, y esa persona mantiene las defensas muy bajas y tiende a enfermarse de continuo muy seguido. Entonces el alma está, el espíritu está ahí, el alma, perdón, donde están las emociones, la mente, la voluntad y las emociones, están dando una voz de alerta para que nosotros miremos qué está pasando. En el cuerpo va a somatizar, en un pie, en cualquier parte del cuerpo, porque todo el cuerpo está interconectado. Cuando hablo todo esto interconectado, no estoy hablando de nueva era, ni estoy hablando de espiritismo, ni de cábala, ni de todo ese tipo de cosas. No, estoy hablando de que el cuerpo, porque es un cuerpo que tenemos, que sentimos dolores, y tiene una causa que va a somatizar en cualquier parte del cuerpo. No, y mira que es bíblico, porque lo dijo en Éxodo capítulo 15, versículo 26, si oyeres atentamente, si obedecieres mis mandamientos, si obedecieres el pacto, no enviaré ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Quiere decir que cuando permite esas enfermedades, quiere decir
que entonces fue porque necesariamente hubo transgresión, necesariamente no obedecimos. Por eso, cada que haya una situación de salud, lo primero, antes de, Señor, sáname, Señor, restáurame tal área, restáurame el brazo, Señor, dame sanidad de esto. Antes de entrar a orar por sanidad, tenemos que partir de algo y es pidiendo perdón. Siempre, a veces no sabemos exactamente qué lo originó, como decía mi esposo, el derramamiento de sangre, ira, derramamiento de sangre, corazón, o ira lleva al problema de corazón. No siempre sabemos exactamente cuál fue la raíz de determinada situación, pero sí sabemos muy bien que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que antes de conocer del Señor hicimos demasiadas cosas y que viene ahora y nos cubre la gracia, la gracia inmerecida, pero que el pecado, dice la palabra, que no, pues que deja consecuencia, ¿cierto? Que no hay maldición sin causa y que el pecado trae muerte. Pero hay que trabajar en eso. Entonces, ahí es la parte donde es no llegar a pedir, o sea, tenemos papá que sana, pero hay que saber cómo entrar. Y hay que entrar es pidiendo perdón por todo pecado que hizo que esa enfermedad viniera sobre mi vida. Y en Deuteronomio 28, Sí. 15 en adelante, pues para no leerlo, Sí, se los dejo como tarea. Deuteronomio 28, 15, cuando habla de las consecuencias de la desobediencia, ahí da la lista de todo: enfermedades incurables, sí. de locura, delirio en el espíritu, bueno, ya. Pero mira lo que dice, bendiciones por la obediencia, y luego dice consecuencias de la desobediencia. Entonces vamos a entender, porque cuando yo hago una oración con entendimiento, entonces yo le voy a dar al blanco. Entonces no vamos a entrar a decir, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? No me parece justo. Esa oración es completamente desalineada. Lo correcto es decir, Señor, yo reconozco que no solo yo, sino mis generaciones hemos hecho cosas perversas. Yo reconozco que esto me lo merecía. Yo le pido misericordia, aparte sus juicios, y que mi Señor, mi Cristo, que llevó y cargó las enfermedades y que por sus llagas fuimos curados, que ese beneficio que Él, por lo que Él padeció, me alcance y venga y usted me restaure. ¿Qué diferencia saber entrar, saber pedir? Porque yo tengo que ir desde la raíz y saber que lo que ocasionó eso en mí fue el pecado. Entonces ahora viene siempre el cuestionamiento, porque al otro no y a mí sí, el otro hace más cosas que yo. Aquí viene la soberanía de Dios. Y el plan divino con viene cada un uno. plan divino, viene un propósito diferente. De hecho, muchas veces las personas que tienen un llamado muy especial, generalmente a veces Dios usa sus lazos de amor y permite a veces ser afligidos, y de pronto habrán otros que de pronto no les pasa nada, pero resulta que nos tenemos que sentir como privilegiados, porque es que estamos nosotros en el plan de Dios, somos hijos. Acuerde que el hijo es el que es disciplinado, pero también saber que si Él se nos quiere revelar como el Abba que sana, es porque Dios quiere sanar a su pueblo, lo quiere fuerte, lo quiere un pueblo que de verdad pueda dar la guerra, porque a veces la enfermedad inmediatamente nos debilita. Una persona enferma totalmente queda minimizado para dar la guerra, para ayunar, para vigilar, a veces para creer, porque el ser humano es muy frágil, somos muy frágiles, y cuando algo nos duele inmediatamente sentimos que ya el mundo se nos acabó, o sea, porque somos muy frágiles. Y entonces es ahí donde Dios quiere recordarnos de que no somos nada sin Él, de que de verdad el orgullo y el dinero y las capacidades y todo lo que creemos que tenemos, sabemos que se reduce a nada cuando somos polvo. Entonces Dios tiene sus formas. Ahora, cuando dice que enviaré, yo he entendido de esta manera, no es que Dios tiene enfermedades en el cielo y las envía al que desobedece, de ninguna manera. Lo que yo he entendido es que cuando esa cobertura de Dios se aparta y la luz se corre, inmediatamente hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, pues los espíritus inmundos saben muy bien que eso es su hábitat, las tinieblas. Entonces no es que Dios nos envíe una enfermedad, Dios corre su cobertura en algún área cuando necesita que entendamos algo. Al irse la luz quedan tinieblas, y las tinieblas saben qué hacer, y los demonios saben qué hacer con las tinieblas, que es muy diferente. Pero también hay que entender lo que yo les decía ahora, no siempre es un demonio, hay que diferenciar.
en varias cosas. En una posesión, que también decía que lo sanó cuando estaba endemoniado. Ojo, en una posesión y en algo que está somatizando en mi cuerpo, que es porque estoy transgrediendo. Son cosas muy diferentes. Tenemos que entender una posesión y una transgresión, que estoy transgrediendo y estoy somatizando, que tenemos que diferenciar ahí en esa parte. Entonces hay que ir mirando, indagando. Y otra que también tenemos que entrar a mirar, que haya otro tercer componente, y es: yo estoy transgrediendo, vino tinieblas, y el diablo viene y usa uno de esos personajes que le sirven para que también me hagan un trabajo, para que yo me enferme, porque estoy transgrediendo. Entonces entró un tercer componente, lo que decía ahora, que él iba a cuidar la viña de día y de noche. Entonces puede ser por una brujería, por una hechicería. También puede ser afectada la salud de una persona. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que este cuerpo es un vehículo muy importante. ¿Qué quiere el Padre y qué hizo el Padre? ¿Qué quiere el Padre con cada uno de nosotros? Que estemos muy fuertes físicamente para ese templo del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener una largura de años con salud y mucha potencia y fuerza para poder hacer la obra. Esa es la finalidad de todo. Rafa quiere que usted esté potente, fuerte, como un búfalo, fuerzas de búfalo, le va a infundir fuerte para que pueda pelear sus batallas, para que pueda cumplir su propósito. Y como dijo Josué por allá todo viejito, dijo: ¿y qué más hay que ir a conquistar? Wow, como que dice, allá por allá con 100 y pico de años, dijo: no, yo todavía me siento nuevecito, como cuando entré acá, dale a la gloria a Dios que estaba dentro de esas fuerzas de búfalo. Entonces eso es lo que quiere. Entonces el transgredir nos va debilitando en la fe, nos va debilitando en el cuerpo, nos va debilitando en la forma de relacionarnos con Dios. Y viene ese componente también de la maldad que hay, de la hechicería, y entran lo que son los demonios y todo ese tipo de cosas a trabajar con la finalidad de debilitarnos, y al estar debilitados pues va a haber una desconexión, y al haber esa desconexión pues van a hacer fiesta. Y hay algo, y es que la liberación también es sanidad, porque digamos cuando viene un espíritu inmundo de ira, y esa ira hace que tengas problemas del corazón o problemas mentales, porque ese espíritu inmundo pues se le abrió la puerta, vino, empezó a operar y dejó sus secuelas y dejó sus daños, ¿cierto? De hecho, cuando Yeshua sanaba, dice la palabra, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, la sanidad y la liberación van de la mano, porque a veces primero entra por el pecado, luego entra el espíritu inmundo a influenciar, no a poseer, como dice mi esposo, pero entonces después de que se le ha abierto la puerta, pues deja su consecuencia y deja afectado algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestra psiquis, recuerda, alguna parte de las emociones, ¿se acuerdan? O alguna parte de la mente, que sabemos que es un universo todo este tema de la mente, y sí que necesitamos salud mental. Entonces hay varias partes en la palabra donde el Padre sanaba, no solamente como les decíamos ahora en la parte de salud física, sanó muchas veces las aguas. El agua es supremamente importante, el agua es vida, y era supremamente clave, y todo lo que tipifica el agua. En Ezequiel 47, del 6 al 9, miren lo que dice: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar, escuche, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Wow, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pues ese río es el río del Espíritu de Dios, y todo el que logra entrar en ese río
va a tener vida, va a tener sanidad. Entonces muchos peces, entonces también va a haber provisión. Y entonces de eso se trata, de que logremos penetrar y entrar en ese río que es caminar en el Espíritu, donde si por alguna razón tenemos que vivir una aflicción, si uno está en el Espíritu, es supremamente llevadera. Cuando se viven aflicciones y se camina en el Espíritu, lo sacan hasta rápido de esa aflicción o le dan la forma de soportarla con paz, mientras que Dios hace la obra. O sea, caminar en el Espíritu, o cualquier día viene Dios y comienza a llenar como tantos testimonios y tantas situaciones que nos han pasado a muchos, a ustedes, a nosotros, situaciones reales donde Dios trae una sanidad, donde Dios cambia un dictamen médico, donde había un riesgo grandísimo y resulta que no pasó nada y no entendemos, pero no pasó nada, y otros con menos ya les pasó, y uno dice, aquí estaba Yahweh Rafa, aquí estaba operando mi Padre y mi sanador, porque, y lo hemos visto en muchas ocasiones, unas coberturas tan una especiales. cobertura especial de Dios, y sí, ahí tiene la dolencia, pero nunca colapsa, nunca pega a unos niveles de allá como de muerte, no, siempre en control, siempre Él ahí en control, mientras él hace su trabajo en nosotros. Entonces es una garantía muy grande cuando Él se nos revela como el Dios que sana. Hay otra parte donde también significa la palabra sanidad también tiene que ver con purificar. Y por ejemplo en Segunda de Reyes, en capítulo 2 del versículo 19 al 21, este es tremendo, donde también dicen que, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas. Y la tierra estéril. Mire lo que trae una sanidad. Cuando viene la sanidad de Dios, ¿qué trae? Trae fructificación, trae cosecha. Necesariamente cuando hay una sanidad hay finanzas, porque cuando hay enfermedad, la enfermedad se roba las finanzas, pero a pasos agigantados. O sea, por eso uno dice, el que tiene salud es rico. Tesoro. Es demasiado rico, el que tiene salud es un tesoro, porque el que no la tiene es demasiado lo que le toca invertir en medicamentos, en vueltas, en médicos, en citas, y dice uno, Dios mío, que todo este dinero lo pudiera usar en otras cosas. Entonces donde uno dice, la salud es un tesoro. Entonces mire, inmediatamente las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro sal, y dijo, así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas, mire qué lindo, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces mira, aquí podemos ver que de una sanidad también trae bendición financiera, porque esa agua dice que era estéril, también la tierra. Entonces no solamente sana el agua, sino que sana la tierra, como decía ahora mi esposo en Segunda de Crónicas 7:14. No, el agua era mala, no el agua estéril. No, el agua era mala y la tierra estéril. Entonces sanó el agua, y esa agua sana hizo que la tierra empezara a dar su fruto. Entonces aquí la tierra también se tipifica el corazón. Cuando Dios viene y sana el corazón, que no le entra la palabra, que no entra la palabra, un corazón que no es capaz de perdonar y tiene el cielo cerrado, un corazón que todavía camina en lo que se dice quebrantados de corazón, y sabemos que en Isaías 60 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a los presos apertura de la cárcel. Cuando dice a sanar a los quebrantados de corazón, sabemos que hay enfermedades del alma tremendamente que te pueden llevar a una cárcel, una amargura, una depresión, una tristeza profunda, un luto que no se ha podido superar y tantas cosas. Entonces viene Dios, sana el alma, y la persona vuelve y queda en un estado productivo emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, y entonces también hay sanidad para la tierra del corazón. El corazón en nuestra tierra. Sí, y cuando hablamos de la tristeza estamos hablando de
de que esa parte como se somatiza en el cuerpo. Otra de las cosas que mi esposa toca ahí, la tristeza, son muchas, pero quiero ir tocando como así cositas. Una de esas, la tristeza que hace que se bajen las defensas del cuerpo, Sí. pues de la alegría. Por eso hay algo que llama Simchat Torah, la alegría de recibir la Torah, la alegría de recibir la palabra. Por eso nosotros debemos recibir la palabra con gozo, con alegría, pedirle al Padre que nos dé ese fruto del Espíritu, de que el gozo, o sea, que está allá en Gálatas 5, capítulo 5, habla por allá al final, habla de los frutos del Espíritu. Uno de esos es el gozo, que es una de las banderas del cristiano, el gozo y la paz, las dos banderas del cristiano. Y pedirle mucho al Señor que nos dé ese gozo para que traiga esa sanidad en nosotros. Hay gente que, pues volvemos a lo mismo, decimos que no pasa de un virus a otro virus y otro y otro y otro, es falta de gozo, falta de tener ese gozo. Cuando hablo de gozo no es que se esté riendo a todo momento, el gozo es una paz interior, es una estabilidad, alegría. es una estabilidad, es una plenitud. El gozo es una plenitud. Con lo que tengo ya estoy pleno, estoy tranquilo, no diciendo que soy conformista, pero ya estoy pleno, que todo lo que me añaden es ganancia, y si no me lo añaden también estoy gozoso. Entonces es muy importante, la palabra nos da llaves y cosas para que nosotros podamos recibir, y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, estoy gozoso, no estoy gozoso, y ir mirando cositas. Tremendo, porque el ser humano es demasiado, es algo complejo y somos seres humanos integrales. Entonces yo puedo tener todo mi cuerpo trabajando en esa salud divina sin ninguna lesión, pero de pronto mis emociones estar afectadas. Entonces tarde que temprano esas emociones afectadas van a empezar a tocar el cuerpo. Entonces no es solamente el cuerpo, necesito estar seguro de que el alma y el cuerpo están en sanidad, están en salud divina. Decíamos ahora que generalmente vienen las consecuencias por un pecado, y otro caso es en Génesis capítulo 20 versículo 17, lo que pasó con Abimelech. Recordemos que Abimelech fue este rey que puso los ojos en Sara, cuando pues Sara era la esposa de Abraham, pero a él no le dijeron que era la hermana, y él la estaba preparando para él, y por eso pues Dios le dio a entender que la tenía que dejar, porque iba a caer un juicio sobre su casa. Y dice acá, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a ese rey, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. O sea que ya se cerró la matriz, o sea que Abimelech estaba en enfermedad, también su mujer, y dice, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces ahí vemos cómo también hay situaciones que vienen por algo que a Dios desagradó, por algo que era demasiado grave a los ojos de Dios, y viene inmediatamente la consecuencia. Pero como siempre Dios también muy compasivo, como lo hemos conocido, y misericordioso, les permitió que viniera esa restauración, lo volvió a llevar a su lugar inicial. Y lo otro también, cuando mi esposa habla de la matriz, acá se me viene otra cosa, y es los problemas también ginecológicos en las mujeres, los que son quistes y todo ese tipo de cosas. Gran parte de eso también muchas veces se da por la promiscuidad, o problemas de fornicación y todo ese tipo de cosas, problemas de cáncer de cuello uterino y todo este tipo de enfermedades de transmisión sexual por pues desobedecer uno de los mandatos en la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor nos manda, o sea, todo tiene una causa. Entonces cuando yo la identifico, voy a orar, tengo problemas en esto o tal cosa, o problemas en el periodo, sangrados demasiado fuertes, pueden que hayan quistes, que hayan otros problemas, o hubo mucho problema atrás en esa parte de lo sexual, mucha fornicación, adulterio, mucha cosa, mucho desorden. Hay que pedir, si usted ha tenido una vida sana sexualmente, o revisar su vida sexualmente como ha sido, y empezar a orar y clamarle al Padre para que sane nuestra tierra en esa parte, porque entonces
decimos, pero ¿por qué? Yo no entiendo, ¿qué será? ¿Qué pasará? Entonces, en lo espiritual tiene una raíz, el problema es encontrar la raíz, el problema es encontrar la causa, cuando se encuentre la causa, pues ya tenemos la victoria asegurada, porque Cristo ya ganó en la cruz del Calvario y el Padre quiere que seamos específicos, que muchas veces creemos, ay Padre, sáname en el nombre de Cristo, amén, no, y ay, ¿qué será? No pasó nada, no, hay que ser específico, atacar el problema específicamente, donde es, por decirlo así, para que lo entendamos. Muy importante, y recordemos, de pronto usted está diciendo, no, pero yo tengo problemas de quistes y yo no he tenido desórdenes sexuales. Recuerden lo que decíamos ahora, hay una raíz que está en nosotros o en las generaciones pasadas, ¿cierto? Pronto un problema de incesto por allá que uno ni sabía, y resulta que eso dejó una cantidad de problemas a las otras generaciones, y de pronto una mujer juiciosa, de un solo hombre, casada, y resulta que es un problema de atrás, pero que hay una raíz por donde entró, sí, tiene que haber siempre una raíz. Hay otra parte importante y es, estábamos hablando que sanidad es restituir, reponer, restablecer, rehabilitar. Entonces aquí es donde necesitamos saber que cuando alguna de estas cosas se altera, vamos a entender varias. Una, que es por el pecado. Primero vamos a dejar eso claro, el pecado es el que nos separa, pero viene nuestro sanador y restablece y Amén. Rehabilita para que podamos volver al estado original, como Él nos creó. Otra es que la rebelión también es un problema de sanidad. La rebelión, cuando hay una persona en rebelión, cuando nosotros somos rebeldes, es decir, yo necesito ser sano de mi rebelión. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 3, versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Sabe que si nos dificulta obedecer, si nos dificulta entender la palabra, vamos a pedir al Señor que nos sane de esa rebelión? Pero yo pido perdón. Si yo pido perdón, yo renuncio a toda rebelión y luego digo, sáname, Señor, de esa rebelión. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Yahweh, nuestro Dios. Hay otra parte, lo que hablábamos ahora. ¿Sí, mi amor? No, quería hablar de lo de la rebelión, porque sea la rebelión, esa es la otra causa que deberíamos buscar, que muchas veces hay gente que tiene eso muy marcado, y la rebelión se da mucho, también volvemos por la hechicería y la brujería, cuando se ha manejado mucha hechicería y brujería, y ídolos, mucha adoración a ídolos, eso hace que la persona se le tapen los ojos, los oídos espirituales, y sea muy difícil, duro de servicio, o sea, duro de rendírsele al Señor, y pelean y hasta desafían a Dios. Entonces, eso hace la hechicería y la idolatría también va muy de la mano con eso también, porque la idolatría nos lleva a lo que es la rebelión, o sea, a consultar los muertos y hacer todo ese tipo de cosas, y todo esto de nueva era y todas estas cosas. Así es, entonces vamos a traer orden. El Dios, cuando viene a nuestra vida, cada revelación, lo que quiere Dios es traer orden. Entonces hay veces Dios nos responde y nos dice por qué está permitiendo esa situación, pero hay veces que no, entonces, ¿qué decirle? Dios, revélame en tu misericordia, te lo pido en el nombre de Cristo, que está haciendo que yo sea afligido en esta área, que o no he cuidado el templo. Recuerden que cuando dice la palabra de Dios que al que no cuide el templo del Espíritu Santo, ¿cómo dice? Dios lo destruirá. El mismo Dios lo destruirá, o sea, esto es delicado. Mala alimentación. Mala alimentación, no descansamos bien, les ponemos demasiado el cuerpo, pues que eso nos pasa a todos, el cuerpo ya está en el límite y le pedimos más, comidas malsanas, vicios, trasnochos, gaseosas, no amarnos, no cuidarnos, no comer bien, no comer a las horas que son, pasar tiempos, no nutrirnos bien porque preferimos gastar el dinero en lo que no es. Entonces hay una cantidad de cosas que va a pasar la factura en su tiempo. Entonces también hay que saber si es que el problema fue ese. De pronto, no fue fornicación, ni fue nada de eso. Ni un demonio, ni un demonio. La comida. Fue que yo no cuidé el templo, y esto me está pasando la factura, y había unas cuentas que dar,
por este templo. Entonces, de eso se trata, que entendamos que es todo el que se humille, dice el Señor, que el corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios, dice la palabra. Entonces, primero con un espíritu humilde vamos a pedirle misericordia, vamos a reconocer y vamos a pegarnos de ese atributo del Padre y de Isaías 53, que el que Yeshua cargó con todas nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Amén. Amén. No, y lo otro para finalizar, revisar esa parte de la alimentación, porque me tomo 5 litros de gaseosa y resulté con un azúcar, hay que reprender al diablo. No, usted tiene que cambiar el hábito y decir, no me voy a seguir envenenando mi cuerpo. O me comí unos frijoles a las 12 de la noche o 1 de la mañana y resulté con un problema en el estómago que me da reflujo. ¿Qué será? Voy a ir que oren por mí. No, yo tengo que revisar, por eso hablábamos ahora de revisar partes por parte. Entonces estamos atentando en contra del cuerpo, del templo, del Espíritu de Dios. Entonces yo creo que debemos pedirle mucha sabiduría al Padre y no echarle la culpa toda al diablo, porque toda la culpa es del diablo y nosotros no tenemos ninguna culpa, porque ese es el problema muchas veces. Eso fue el diablo, estoy enfermo por el diablo, eso fue el diablo. No, yo tengo que mirar lo que decíamos ahora, revisar qué punto estoy fallando, ¿cierto? Puede ser la alimentación, o me cateo mucho todos los días como pizza, tengo los triglicéridos disparados. ¿Qué será? Que oren por mí. No tengo que dejar comer pizza. Todos los días estoy comiendo hamburguesa. No, debo que dejar. Y estoy muy obeso y tal cosa y lo otro. Tengo que hacer algo para mejorar eso, porque el Padre nos dio sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros y discernimiento. Entonces tenemos que saber hasta dónde podemos ir. Y yo quiero que oremos en este momento. Padre, en esta hora bendecimos a tu pueblo, Señor. Te pedimos que seas trayendo sanidad a los cuerpos, Amén. Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo te pido que les abras los ojos del entendimiento a cada persona. Que les traiga la revelación, Señor, cuál es la raíz y la causa, Señor, para que haya libertad, para que haya sanidad, para que haya bendición en cada familia, Padre. Oramos, bendecimos cada familia, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Goel, el Redentor, el que nos salvó, el que nos libertó, el que nos limpió con su sangre preciosa. Y en esta hora, Padre, pedimos que el Santo Espíritu bendiga a cada familia, bendiga cada vida, bendiga a cada cuerpo, bendiga a cada ser, Señor. Y te pido, Señor, que traiga la revelación, y al traer la revelación que se corten cadenas, que se rompen ciclos repetitivos, Padre. En el nombre de Cristo los bendecimos, pedimos que tu gloria, tu gracia sea sanando las tierras, Padre, la tierra de cada vida, de cada persona. Que todo círculo vicioso, que toda atmósfera incorrecta en las casas, Señor, que toda tierra sea sanada, Señor, que los cielos no estén más de bronce sobre cada familia, que la tierra no esté más de hierro, Señor, que la semilla que sacan es mucha y se va a comenzar con roto, Señor. Te pedimos que sane la tierra, Padre, que bendigas cada vida, cada mente, cada corazón, nuestro Rafa, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, Señor. Restáuranos en todas nuestras áreas de nuestras vidas, Señor, en lo familiar, en lo personal, en la conexión contigo y con el cielo, Señor. Y bendice también y sana nuestras finanzas, nuestra tierra, que la porción que antes de la fundación del mundo, Señor, estableciste para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes cuál es la porción para cada uno de nosotros, que podamos ser sanos y reclamar esa porción. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra. Amén.